Hace exactamente una semana, una viejita de 82 años se subió a mi tráiler en el kilómetro 47 de la Federal 45, una viejita perdida, confundida, que se había bajado del camión en la parada equivocada y no sabía cómo llegar a su destino. Le di aventón porque mi abuela me enseñó que uno nunca deja a nadie tirado en la carretera, menos a una señora de su edad, sola, de noche, en medio de la nada. Pensé que era un acto de caridad, un favor de esos que uno hace y olvida al día siguiente. Pero a la media hora de camino, esa viejita empezó a canturrear una canción de cuna que yo conozco de memoria, nota por nota, palabra por palabra. Una canción sobre dos palomitas blancas que vuelan juntas hasta el cielo. Una canción que mi abuela me cantaba para dormirme cuando yo era chamaco. Una canción que ella decía que le había enseñado su mamá y que cantaba junto con su hermana gemela antes de que se la robaran. Esa canción no existe en ningún lado, no está en internet, no está en ningún disco, no la conoce nadie más que mi familia. Mi abuela la inventó junto con su mamá y su hermana hace más de 70 años, en un pueblo de Jalisco que ya casi ni aparece en los mapas. Y sin embargo, esa viejita desconocida la estaba cantando en mi tráiler como si la hubiera sabido toda su vida. Me llamo Fermín Guadalupe Escobar Rentería, tengo 48 años y llevo 26 manejando tráileres por las carreteras de este país. Nací en Lagos de Moreno, Jalisco, pero vivo en Aguascalientes desde que me casé con mi señora hace 23 años. Tengo 2 hijos que son mi orgullo, Fermín Jr., que estudia ingeniería, y Marisol, que está en la prepa. Soy un hombre común, un troquero más de los miles que andamos rodando por México, y nunca pensé que me iba a pasar algo así. Algo que parece sacado de una película. Algo que todavía no termino de creer, aunque lo viví en carne propia. Pero antes de seguir necesito saber quién anda del otro lado escuchando esta historia. Aviéntenme en los comentarios de qué parte del país o del mundo me están viendo, a qué hora andan conectados, en qué andan mientras oyen las palabras de este viejo troquero. Porque lo que les voy a contar es algo que cambió mi vida para siempre, y quiero saber que no estoy hablando solo, que hay alguien ahí afuera que me está escuchando. La mujer que se subió a mi tráiler esa noche se llama Consuelo. Consuelo Herrera, viuda de Méndez. 82 años, chiquita, con el pelo blanco recogido en un chongo y unos ojos cafés que brillan con una dulzura que desarma a cualquiera. Cuando la vi sentada en ese banco de concreto a la orilla de la carretera, con su maletita de mano y su cara de no saber dónde estaba, pensé en mi abuela. Pensé en cómo me sentiría si mi abuela hubiera estado perdida en algún lugar y nadie se hubiera parado a ayudarla. Por eso frené, por eso bajé la velocidad, me orillé y le pregunté si necesitaba ayuda. «Ay, mijo, qué pena», me dijo con una voz suavecita que apenas se escuchaba sobre el ruido de los carros que pasaban. «Es que me bajé en la parada equivocada y el camión ya se fue. Iba pa' San Juan de los Lagos, pero creo que me confundí. Cosas de la edad, ya sabes, a veces la cabeza me falla». San Juan de los Lagos. Ese nombre me atravesó el pecho como un relámpago. Es el pueblo donde nació mi abuela, el pueblo del que me contó historias toda mi vida, el pueblo donde vivió los primeros 6 años de su existencia antes de que la tragedia le arrancara todo lo que conocía. «Yo puedo llevarla hasta allá», le dije. «Me queda de paso. Súbase, doña, que aquí afuera hace frío y no es hora de que ande sola». Me agradeció con una sonrisa que me recordó a alguien, aunque en ese momento no supe a quién. Se subió al tráiler con dificultad, agarrándose del pasamanos con unas manos arrugadas pero firmes, y se acomodó en el asiento del copiloto con su maletita en las piernas. Arranqué de nuevo hacia la carretera, pensando que sería un viaje tranquilo, 1 hora de camino cuando mucho, dejarla en San Juan y seguir con mi ruta. No tenía idea de lo que me esperaba. Los primeros minutos viajamos en silencio. Ella miraba por la ventana como si estuviera buscando algo en la oscuridad, y yo mantenía la vista en el camino, concentrado en los faros de los carros que venían de frente. Pero después de un rato, como pasa siempre cuando uno lleva pasajeros, empezamos a platicar. Primero de cosas simples, el clima, el tráfico, lo caro que está todo últimamente. Después,
Poco a poco, la conversación fue tomando otro rumbo. ¿Y usted de dónde es, mijo?, me preguntó. De Lagos de Moreno, pero vivo en Aguascalientes. Ah, Lagos, bonito lugar. Yo nunca he ido, pero me han contado que la iglesia es muy bonita. Sí, está grande. Mi mamá me llevaba de chico a la feria de la Virgen. La Virgen, repitió ella con un suspiro. Mi mamá era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Teníamos un medalloncito de ella que era lo más sagrado de la casa. Medallón. Otra vez esa palabra que me golpeaba sin que yo entendiera por qué. Mi abuela también tenía un medallón de la Virgen. Uno partido a la mitad, que según ella era lo único que le quedaba de su mamá. Lo guardaba como si fuera oro, y antes de morir me lo heredó a mí. Lo traigo aquí, en la guantera del tráiler, junto con su foto y la estampita que me dio el padre cuando la enterramos. Mi abuela también tenía uno, le dije sin darle mucha importancia. Un medallón de la Virgen partido a la mitad. Decía que su mamá se lo había dado antes de morir. Consuelo volteó a verme con una expresión rara, como si algo de lo que dije le hubiera movido un recuerdo. Pero no dijo nada. Nomás asintió y volvió a mirar por la ventana. Siguieron pasando los kilómetros. La noche estaba oscura, sin luna, con unas nubes que tapaban las estrellas y hacían que el cielo pareciera un techo negro y pesado. El único sonido era el ronroneo del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Y entonces, sin previo aviso, Consuelo empezó a hablar de su infancia. ¿Sabe qué es lo que más recuerdo de cuando era niña?, me dijo con la voz perdida en algún lugar lejano. Un pozo que había en el patio de la casa donde nací. Me acuerdo de que jugaba ahí con alguien, con otra niña, aventábamos piedritas al agua para ver quién hacía más ruido. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda de arriba a abajo. Mi abuela me contaba exactamente la misma historia. Un pozo en el patio, piedritas al agua, otra niña que jugaba con ella. Siempre pensé que esa otra niña era su hermana, la que le robaron, la que nunca volvió a ver. ¿Se acuerda de quién era esa niña?, le pregunté tratando de sonar casual, aunque el corazón ya me estaba latiendo raro. No, contestó Consuelo con tristeza. Es como un sueño borroso. A veces pienso que me lo inventé, que nunca existió. Pero la recuerdo tan clara. Tenía mi misma cara. Era como verme en un espejo. Mi misma cara. Como verme en un espejo. Esas palabras se me clavaron en el cerebro y no me las podía sacar. Mi abuela decía lo mismo cuando hablaba de su hermana. Era igualita a mí, Fermín. Como si Dios nos hubiera hecho con el mismo molde. Pero no dije nada. Todavía no. Todavía pensaba que eran coincidencias, que había miles de viejitas en México con historias parecidas, que no tenía sentido conectar cosas que probablemente no tenían ninguna conexión. Así que seguí manejando, escuchando, guardándome las preguntas que me estaban quemando la garganta. También me acuerdo de un árbol, siguió Consuelo, cada vez más sumergida en sus recuerdos. Un árbol de tejocotes. Me acuerdo de que comíamos la fruta con esa niña, nos manchábamos toda la ropa, y mi mamá nos regañaba. Hasta la fecha no puedo comer tejocote sin que me den ganas de llorar, y nunca he entendido por qué. El aire se me atoró en los pulmones. Tuve que apretar el volante con fuerza para no perder el control del tráiler. Mi abuela decía exactamente lo mismo, que no podía comer tejocote sin ponerse triste, que le recordaba a alguien que perdió, que era un dolor que nunca pudo explicar con palabras. ¿Está bien, mijo?, me preguntó Consuelo notando que algo me pasaba. Se puso pálido de repente. Sí, estoy bien, le mentí. Es que lo que me cuenta me recuerda a las historias que contaba mi abuela. Ella también hablaba de un pozo y de un árbol de tejocotes. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde era su abuela? De San Juan de los Lagos, el mismo lugar a donde usted va. Consuelo se quedó callada un momento. Vi cómo su cara cambiaba, cómo algo se movía detrás de sus ojos, como si estuviera tratando de conectar hilos que llevaban décadas sueltos. San Juan de los Lagos, repitió en voz baja. Ahí es donde yo nací. Bueno, eso descubrí hace poco. Me crié pensando que era de Guadalajara, pero hace unos años me enteré de que mi acta de nacimiento era falsa, que me habían robado de mi familia cuando era niña
y me habían vendido a otra familia que no podía tener hijos. El mundo se detuvo. Juro que sentí cómo el tiempo dejaba de correr, cómo los carros que pasaban se quedaban congelados en el aire, cómo todo lo que existía se reducía a ese tráiler y a las palabras que acababa de escuchar. Robada, vendida, San Juan de los Lagos. Una niña con su misma cara, un pozo, un árbol de tejocotes. No podía ser lo que estaba pensando. ¿Cómo la robaron?, le pregunté con la voz temblando. En un orfanato, contestó Consuelo. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años y nos llevaron a un orfanato en Guadalajara. A mí y a alguien más que no recuerdo bien. Unos meses después llegó una familia y me adoptaron. Me cambiaron el nombre, me cambiaron la edad en los papeles, me llevaron a otra ciudad. Crecí pensando que era hija única, que mis papás adoptivos eran mis papás de verdad. La señora que me crió me confesó todo cuando estaba a punto de morirse, hace como 12 años. Desde entonces no he dejado de buscar de dónde vengo. Orfanato en Guadalajara. Una familia que llegó y se llevó a una niña. Papeles falsificados. Mi abuela me contó esa historia cientos de veces. La historia de cómo le arrancaron a su hermana de los brazos en el orfanato. La historia de cómo gritó y lloró y suplicó que no se la llevaran. La historia de cómo pasó el resto de su vida buscándola sin poder encontrarla porque le habían cambiado el nombre y la edad y no había manera de rastrearla. ¿Usted recuerda algo del orfanato?, le pregunté apenas pudiendo sostener las palabras. Muy poco. Nomás recuerdo los gritos, unos gritos horribles, de una niña que no quería que me llevaran. Me acuerdo de que una mujer de vestido azul me agarró de la mano y me jaló hacia la puerta, y atrás de mí alguien estaba gritando mi nombre. Pero no recuerdo la cara de esa niña, nomás los gritos. Los gritos. Mi abuela decía que gritó tanto ese día que se quedó sin voz durante una semana, que las monjas tuvieron que darle un té de hierbas porque la garganta se le había destrozado de tanto gritar el nombre de su hermana. Y entonces pasó, lo que cambió todo, lo que me confirmó lo que yo ya sabía pero no me atrevía a creer. Consuelo volteó hacia la ventana, perdida en sus pensamientos, y empezó a canturrear. Bajito, casi sin darse cuenta, como cuando uno tiene una melodía pegada en la cabeza y la suelta sin pensar. Una canción de cuna, suave, dulce, con una letra que yo conocía de memoria porque la escuché cientos de noches antes de dormirme. 2 palomitas blancas vuelan juntitas al cielo. Una le dice a la otra, yo sin ti ya no vuelo. Frené el tráiler de golpe. Las llantas rechinaron contra el asfalto. El volante se me resbaló de las manos sudadas y por un segundo pensé que íbamos a volcar, pero logré controlar la máquina y orillarme en el acotamiento, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en las sienes, en la garganta, en cada rincón del cuerpo. «Mijo, ¿qué pasó?», preguntó Consuelo asustada, agarrándose del tablero. «¿Está bien? ¿Por qué frenó así?». No podía hablar. Nomás la miraba con los ojos llenos de algo que no era agua, pero que me estaba mojando la cara. La miraba y ya no veía a una desconocida. Veía a mi abuela, la misma mandíbula, los mismos ojos, la misma manera de ladear la cabeza cuando algo la confundía. Era como si mi abuela se hubiera aparecido en el asiento de mi tráiler, 82 años de edad, viva otra vez. «¿Dónde aprendió esa canción?», le pregunté con la voz rota. «¿Cuál canción?». «La que estaba cantando ahorita, la de las palomitas». Consuelo me miró confundida. «No sé de qué me habla, mijo, estaba cantando, ni cuenta me di». «2 palomitas blancas vuelan juntitas al cielo», repetí yo, y vi cómo su cara cambiaba. Una le dice a la otra, «Yo sin ti ya no vuelo». «Esa canción», murmuró ella con los ojos muy abiertos, «esa canción la tengo en la cabeza desde que era niña. Siempre pensé que me la había inventado, que era un sueño, algo que mi mente creó para llenar los huecos de lo que no recuerdo». «¿Usted cómo la conoce?». «Porque mi abuela me la cantaba todas las noches desde que yo era un bebé hasta que me hice grande. Decía que se la había enseñado su mamá, que la cantaba junto con su hermana gemela antes de que se la robaran en el orfanato».
El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Consuelo me miraba sin parpadear, con la boca entreabierta, tratando de procesar lo que le acababa de decir. Y yo la miraba a ella, viendo en su cara las facciones de mi abuela, los gestos de mi abuela, la voz de mi abuela. ¿Hermana gemela?, susurró Consuelo. ¿Su abuela tenía una hermana gemela? Sí. Se llamaba Consuelo. Se la robaron del orfanato cuando tenía 6 años. Mi abuela pasó toda su vida buscándola. Murió hace 2 años sin poder encontrarla. Consuelo se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas, y todo su cuerpo empezó a temblar como si de pronto hiciera mucho frío. ¿Cómo se llamaba su abuela?, me preguntó con la voz quebrada. Socorro, Socorro Rentería. Y entonces Consuelo soltó un gemido que no era de dolor sino de algo más profundo, algo que venía de un lugar que llevaba 76 años cerrado con llave. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar de una manera que yo nunca había visto llorar a nadie. Un llanto silencioso, tembloroso, de alguien que acaba de encontrar lo que buscó toda su vida y al mismo tiempo acaba de perderlo. Socorro, repetía entre sollozos, mi hermanita Socorro. Por eso no podía olvidar su cara, por eso recordaba los gritos, por eso tengo esa canción en la cabeza desde que era niña. No supe qué hacer, nomás me quedé ahí, paralizado, viendo cómo esa viejita desconocida que había recogido en la carretera resultaba ser la hermana perdida de mi abuela, la mujer que ella buscó durante 80 años, la mitad que le faltaba y que nunca pudo encontrar. Pero antes de contarles qué pasó después, necesito llevarlos más atrás. Necesito que conozcan a mi abuela Socorro. Necesito que entiendan quién era ella, qué vivió, por qué esa canción y ese medallón y esa hermana perdida fueron el centro de toda su existencia. Porque para entender el final de esta historia, primero tienen que conocer el principio. ¿Ustedes creen en las coincidencias? ¿O creen que hay cosas que estaban destinadas a pasar? Díganme ahí en los comentarios, porque yo todavía no sé cómo explicar lo que me pasó esa noche en el kilómetro 47. Pero espérense, que me estoy adelantando. Antes de contarles qué pasó después de esa noche en el tráiler, antes de decirles cómo reaccionó Consuelo cuando le mostré las pruebas de lo que yo ya sabía, necesito llevarlos para atrás. Necesito que conozcan a mi abuela Socorro, que entiendan quién era esa mujer, qué cargaba en el alma, por qué pasó 80 años de su vida buscando a alguien que el mundo le había arrancado. Porque sin conocerla a ella, esta historia no tiene sentido. Sin saber de dónde venimos, no podemos entender a dónde vamos. Mi abuela Socorro Rentería nació el 15 de septiembre de 1940 en San Juan de los Lagos, Jalisco, el mismo día que México celebra su independencia. Decía que por eso era tan terca, tan guerrera, tan incapaz de rendirse aunque la vida le pusiera piedras en el camino. Nací el día de los gritos, mijo, me contaba cuando yo era chamaco. Por eso traigo la rebeldía en la sangre. Pero no nació sola. Junto con ella llegó al mundo otra niña, idéntica, como si Dios hubiera hecho una copia exacta y hubiera dicho, ahí les van 2 por el precio de una. Consuelo le pusieron a la otra. Socorro y Consuelo, las gemelas Rentería, hijas de Tomasa Rentería, una mujer viuda que se había quedado sola en el mundo cuando su marido murió de una fiebre 3 meses antes de que nacieran las niñas. Tomasa era pobre, pero pobre de verdad, no de esas pobrezas que uno ve en las películas donde la gente al menos tiene una casita bonita y comida en la mesa. No. Tomasa vivía en un cuarto de adobe con techo de lámina, lavaba ropa ajena para poder comer, y cuando nacieron las gemelas tuvo que vender su único par de aretes para pagar a la partera. Pero nunca se quejó, nunca le reclamó a la vida las cartas que le había tocado. Sacó adelante a sus 2 hijas con puro amor y pura necedad, trabajando de sol a sol, para que ellas tuvieran aunque fuera un plato de frijoles y una cobija en las noches frías. La casita donde vivían tenía un patio de tierra con un pozo en medio y un árbol de tejocotes en la esquina. Ahí crecieron Socorro y Consuelo, jugando juntas desde que aprendieron a caminar,
inseparables como si estuvieran cosidas por un hilo invisible. Mi abuela me contaba que ella y su hermana se comunicaban sin hablar, que una sabía lo que la otra estaba pensando con nomás verse a los ojos, que cuando una se lastimaba, la otra sentía el dolor, aunque estuviera del otro lado del patio. Éramos una sola persona partida en dos cuerpos, Fermín, me decía con esa voz que se le ponía ronca cuando hablaba de su hermana. Yo sin ella estaba incompleta, y ella sin mí también. Tomasa les enseñó todo lo que sabía. Les enseñó a lavar ropa, a cocinar con lo poco que había, a rezar el rosario todas las noches antes de dormir. Pero lo más importante que les enseñó fue una canción de cuna que ella misma había inventado, una melodía suave que cantaba mientras las arrullaba en la hamaca que colgaba entre dos postes del cuarto. Dos palomitas blancas vuelan juntitas al cielo. Una le dice a la otra, «Yo sin ti ya no vuelo». Mi abuela decía que esa canción era el himno de su familia, que Tomasa la había compuesto pensando en ellas dos, en las gemelas que eran su única razón para seguir viviendo. Cada noche, antes de dormir, las tres cantaban juntas esa canción, y cada mañana, cuando despertaban, las gemelas la tarareaban mientras jugaban en el patio. Así pasaron los primeros 6 años de sus vidas, pobres pero felices, juntas, con una mamá que las adoraba y un mundo chiquito que era todo lo que conocían. Pero la felicidad en esta vida siempre viene con fecha de caducidad. Y la de ella se terminó una mañana de enero de 1947, cuando Tomasa amaneció con fiebre y ya no se pudo levantar de la cama. Tuberculosis. En esos tiempos era una sentencia de muerte, especialmente para la gente pobre que no tenía dinero para doctores ni medicinas. Tomasa duró 3 semanas tosiendo sangre, adelgazando hasta quedar en los huesos, viendo cómo la vida se le escapaba con cada respiración. Las gemelas no entendían qué pasaba. Nomás sabían que su mamá ya no podía cargarlas, ya no podía cantarles la canción de las palomitas, ya no podía hacer nada más que mirarlas, con unos ojos que se iban apagando poquito a poquito. El día antes de morir, Tomasa hizo algo que mi abuela nunca olvidó. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se quitó el medallón de la Virgen de Guadalupe que llevaba colgado al cuello desde que era niña. Era lo único de valor que tenía, lo único que le quedaba de su propia madre, lo único que había logrado conservar a través de todos los años de pobreza. Lo partió a la mitad con un cuchillo viejo y le dio una mitad a cada gemela. «Pa que nunca se olviden que son hermanas», les dijo con la voz apenas audible. «Pa que algún día, si la vida las separa, puedan encontrarse otra vez. Cada una tiene la mitad de mi corazón. Cuando las dos mitades se junten, van a saber que se encontraron». Socorro y Consuelo no entendieron en ese momento lo que su madre les estaba diciendo. Tenían 6 años, no sabían lo que era la muerte, no imaginaban que esa noche iba a ser la última vez que escucharían la voz de su mamá. Pero tomaron los pedazos del medallón y se los guardaron en los bolsillos de sus vestidos, prometiéndole a Tomasa que nunca los iban a perder. Esa noche, Tomasa murió mientras dormía. Las gemelas despertaron al día siguiente y encontraron a su mamá fría, inmóvil, con los ojos abiertos mirando hacia el techo, como si estuviera viendo algo que ellas no podían ver. Socorro me contó que gritó hasta quedarse sin voz, que Consuelo se abrazó al cuerpo de su mamá y no hubo manera de separarla, que los vecinos tuvieron que venir a llevarse a las niñas mientras otros cargaban el cuerpo de Tomasa para enterrarlo en el panteón del pueblo. Sin mamá, sin papá, sin familia que pudiera hacerse cargo de ellas. Las autoridades decidieron mandar a las gemelas a un orfanato en Guadalajara. Era un lugar grande, frío, lleno de niños que habían perdido todo igual que ellas. Las monjas que lo administraban eran estrictas pero no crueles, y hacían lo que podían para cuidar a los cientos de huérfanos que llegaban cada año. Pero para Socorro y Consuelo, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que estaban juntas. Mientras se tuvieran la una a la otra, podían sobrevivir cualquier cosa. O eso creían. Llevaban 4 meses en el orfanato cuando todo se derrumbó. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el patio, una de las monjas vino a buscarlas. Les dijo que había llegado una familia muy buena,
un señor y una señora de Guadalajara que querían adoptar a una niña, que iban a conocerlas, a platicar con ellas, a ver si les caían bien. Socorro y Consuelo se tomaron de la mano y fueron juntas a la oficina de la Madre Superiora. Ahí estaba la pareja, un hombre gordo de traje oscuro y una mujer elegante con un vestido azul que olía a perfume caro. Los miraron como si estuvieran escogiendo fruta en el mercado, evaluándolas con ojos fríos que no tenían nada de cariño. «Queremos a esta», dijo la mujer señalando a Consuelo. «Es más calladita. La otra parece demasiado inquieta». Socorro no entendió lo que estaba pasando, hasta que vio cómo la mujer de vestido azul tomaba la mano de su hermana y empezaba a jalarla hacia la puerta. Entonces entendió. Entendió que se iban a llevar a Consuelo, que las iban a separar, que esa promesa que le habían hecho a su mamá de nunca perder el medallón era porque Tomasa ya sabía que algo así podía pasar. «¡No!», gritó Socorro agarrándose de su hermana. «No se la pueden llevar, es mi hermana, somos gemelas, no la pueden separar de mí». Pero nadie la escuchó. La Madre Superiora le dijo que se calmara, que era lo mejor para Consuelo, que iba a tener una familia bonita y comida caliente todos los días. Las otras monjas trataron de separarla de su hermana, pero Socorro se aferraba con toda la fuerza de sus 6 años, gritando, llorando, suplicando que no se la llevaran. Al final, 2 monjas tuvieron que cargarla mientras la mujer de vestido azul se llevaba a Consuelo hacia la puerta. Socorro vio cómo su hermana volteaba hacia atrás con los ojos llenos de lágrimas, cómo movía los labios diciendo algo que ella no pudo escuchar, cómo desaparecía detrás de la puerta de madera que se cerró con un golpe que retumbó en todo el orfanato. Ese fue el día que mi abuela perdió la mitad de su alma. El día que empezó a buscar a su hermana, sin saber que iban a pasar 80 años antes de que la encontrara. El día que marcó el resto de su existencia con una herida que nunca terminó de cerrar. Socorro se quedó en el orfanato 8 años más. 8 años esperando que alguien la adoptara. 8 años preguntando a las monjas si sabían algo de su hermana. 8 años guardando su mitad del medallón como si fuera lo más valioso del universo. Pero nadie quería adoptar a una niña grande, menos a una que tenía fama de berrinchuda y problemática, por no dejar de preguntar por su gemela. A los 14 años, cuando ya era casi una mujer, apareció una tía abuela lejana que nadie sabía que existía. Se llamaba Cuca, era hermana de la mamá de Tomasa y vivía en Lagos de Moreno trabajando como costurera. Se había enterado tarde de la muerte de Tomasa y de que sus sobrinas nietas estaban en un orfanato, y aunque no tenía mucho dinero ni mucho espacio, decidió llevarse a Socorro para criarla como si fuera su hija. Mi abuela pasó sus años de adolescencia en Lagos de Moreno, aprendiendo a coser con la tía Cuca, yendo a la escuela cuando podía, y buscando a su hermana cada vez que tenía oportunidad. Pero era imposible encontrarla. La familia que se había llevado a Consuelo le había cambiado el nombre, le había puesto otra fecha de nacimiento, había falsificado todos los documentos para que nadie pudiera rastrearla. Era como si Consuelo Rentería hubiera dejado de existir el día que salió del orfanato. A los 22 años mi abuela conoció a mi abuelo Aurelio en una feria del pueblo. Se casaron al año siguiente, tuvieron 4 hijos y construyeron una vida juntos en Lagos de Moreno, que duró hasta que mi abuelo murió de un infarto cuando yo tenía 10 años. Mi abuela se vino a vivir con mi mamá a Aguascalientes, y ahí pasó los últimos 20 años de su vida, siempre con el medallón guardado en una cajita de madera, siempre con la esperanza de encontrar a su hermana antes de morirse. Yo crecí escuchando las historias de la tía Consuelo, la hermana perdida, la gemela que le arrancaron de los brazos. Mi abuela me contaba del pozo, del árbol de tejocotes, de la canción de las palomitas, del medallón partido a la mitad. Me enseñó la canción cuando yo era un bebé. Me la cantaba para dormirme igual que Tomasa se la cantaba a ella, y me hizo prometerle que nunca la iba a olvidar. «Esta canción es lo único que me queda de mi hermana», me decía. «Mientras alguien la siga cantando, Consuelo sigue viva en algún lugar». Los últimos años de su vida, mi abuela se obsesionó todavía más con encontrar a su hermana.
Gastó sus ahorros en investigadores privados que nunca encontraron nada. Fue a Guadalajara docenas de veces a buscar en registros, en iglesias, en hospitales, en cualquier lugar donde pudiera haber alguna pista. Pero siempre regresaba con las manos vacías y el corazón un poquito más roto. 2 años antes de morir, cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo, mi abuela me llamó a su cuarto. Estaba acostada en su cama, flaquita, con el pelo blanco regado en la almohada y los ojos hundidos pero todavía brillantes. Me pidió que me sentara junto a ella, que la escuchara con atención, que no la interrumpiera hasta que terminara de hablar. «Mijo», me dijo agarrándome la mano con una fuerza que no sabía de dónde le salía. «Yo ya me voy a morir. No me queda mucho tiempo, lo sé, lo siento en los huesos. Pero antes de irme necesito pedirte algo. Algo que nomás tú puedes hacer por mí». «Lo que sea, abuela», le contesté tratando de no llorar. «Lo que usted me pida. Búscala, Fermín. Busca a mi hermana. Yo ya no voy a poder encontrarla, pero tú sí. Tú tienes tiempo, tienes fuerza, tienes manera de moverte por todo el país en ese tráiler tuyo. Prométeme que no vas a dejar de buscarla hasta que la encuentres. Prométeme que vas a juntar las 2 mitades del medallón, aunque yo ya no esté para verlo», le prometí. Con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada, le prometí que iba a buscar a su hermana hasta debajo de las piedras si era necesario, que no iba a descansar hasta encontrarla, que iba a cumplir el encargo que ella no pudo terminar. Mi abuela murió 3 semanas después, dormida, tranquila, con una sonrisa en la cara que me hizo pensar que tal vez estaba soñando con su hermana. La enterramos en el Panteón de Aguascalientes junto a mi abuelo, con su mitad del medallón en la cajita de madera que puse en sus manos antes de que cerraran el ataúd. No, esperen, eso no es cierto. La mitad del medallón no se fue con ella. Yo la saqué de la cajita antes del entierro. La guardé en la guantera de mi tráiler junto con la foto de mi abuela y la estampita del padre. La guardé porque sabía que la iba a necesitar. Porque sabía que algún día, de alguna manera, iba a encontrar a la dueña de la otra mitad. Lo que nunca imaginé es que la otra mitad me iba a encontrar a mí. Sentada en un banco de concreto en el kilómetro 47, perdida, confundida, cantando una canción que nomás mi familia conoce. ¿Alguno de ustedes tiene una abuela que los marcó para siempre? Cuéntenme ahí en los comentarios, porque yo sé que no soy el único que tuvo la suerte de crecer con una mujer así. Y ahora sí, vamos a regresar a esa noche en el tráiler, al momento en que Consuelo y yo nos quedamos en silencio, viéndonos a los ojos, entendiendo que lo que estaba pasando era algo que ninguno de los dos podía explicar, porque lo que vino después fue todavía más fuerte que el descubrimiento. Fue la confirmación, fueron las pruebas, fue ver cómo 80 años de búsqueda llegaban a su final en la cabina de un tráiler, en medio de la noche, entre 2 desconocidos que resultaron ser familia. Volvamos al tráiler, a esa noche que todavía no termino de procesar aunque ya pasó una semana, a ese momento en que Consuelo y yo nos quedamos en silencio después de que ella soltó el nombre de mi abuela, después de que las piezas empezaron a encajar de una manera que ninguno de los dos podía negar. El tráiler seguía estacionado en el acotamiento de la carretera. Afuera pasaban los carros a toda velocidad, los faros iluminando por un segundo la cabina antes de desaparecer en la oscuridad. Adentro, el único sonido era nuestra respiración y el tic-tac del reloj que tengo pegado en el tablero, marcando los segundos más largos de mi vida. Consuelo seguía llorando, un llanto silencioso que le corría por las mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por limpiarse. Me miraba con esos ojos que ahora yo reconocía perfectamente, los mismos ojos de mi abuela, la misma forma almendrada, el mismo color café oscuro que se ponía más claro cuando le daba la luz. «Socorro», repetía bajito, como si el nombre fuera una oración, un conjuro, algo sagrado que no había podido pronunciar en 80 años. Mi hermanita Socorro, tanto tiempo buscándola y resulta que ya no está. No supe qué decir. ¿Qué le dices a alguien que acaba de encontrar lo que buscó toda su vida y al mismo tiempo acaba de perderlo? ¿Qué palabras existen para ese momento en que la alegría y la tristeza se mezclan de una manera que no tiene nombre?
Ella también la buscó. Fue lo único que se me ocurrió. Toda su vida. Nunca dejó de buscarla. Murió esperando encontrarla. Consuelo cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras le dolieran físicamente. Entonces las dos pasamos 80 años buscándonos sin poder encontrarnos. Las dos vivimos con ese vacío, con esa mitad que nos faltaba. Y ahora que por fin nos encontramos, ya es demasiado tarde. No es demasiado tarde, le dije sin pensarlo. Usted está aquí. Yo estoy aquí. La familia de mi abuela está aquí. Llegó tarde para conocer a su hermana, pero no para conocer a los hijos de su hermana, a los nietos, a los bisnietos. Mi abuela tuvo 4 hijos. Usted tiene sobrinos que no saben que existen. Tiene una familia entera esperándola. Consuelo abrió los ojos y me miró con una expresión que mezclaba esperanza y miedo. ¿Una familia? Sí, señora. Mi mamá, mis tíos, mis primos. Todos crecimos escuchando historias de usted. Todos sabemos de la hermana perdida de mi abuela, y todos van a querer conocerla. Se quedó callada un momento, procesando lo que le acababa de decir. Vi cómo su cara iba cambiando, cómo el dolor se iba transformando en algo diferente, algo que se parecía a la esperanza, pero todavía tenía bordes de tristeza. ¿Y usted cómo sabe que soy yo?, me preguntó de pronto. ¿Cómo sabe que no soy nomás una viejita loca que se sabe la misma canción por pura casualidad? Buena pregunta. Una pregunta que yo mismo me había hecho en los minutos que llevábamos ahí parados. ¿Cómo podía estar seguro de que esa mujer era realmente la hermana de mi abuela y no una coincidencia del destino? Una señora cualquiera que por alguna razón inexplicable conocía la canción de las palomitas. Por la canción, le dije. Esa canción no existe en ningún lado. La inventó mi bisabuela Tomasa para sus hijas. Nadie más en el mundo la conoce. Pero yo no sé de dónde la saqué, contestó Consuelo. Toda mi vida pensé que me la había inventado, que era un sueño, porque la aprendió de niña, antes de que se la llevaran. Su mamá se la cantaba a las 2 todas las noches. Usted la tiene grabada en la memoria, aunque no recuerde de dónde viene. Consuelo se quedó pensando en eso. Vi cómo repasaba sus recuerdos, buscando algo que confirmara lo que yo le estaba diciendo. Y entonces su cara cambió otra vez. El pozo, murmuró, y el árbol de tejocotes, y los gritos en el orfanato. Todo eso que yo pensaba que eran sueños. ¿Eran recuerdos de verdad? Sí, señora. Mi abuela me contó las mismas historias. El pozo donde jugaban a aventar piedritas, el árbol donde comían tejocotes y se manchaban la ropa, los gritos cuando se la llevaron del orfanato. Todo eso pasó de verdad. Usted y mi abuela lo vivieron juntas. Las lágrimas le volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de algo más profundo, como si 76 años de confusión estuvieran saliendo de golpe por sus ojos. Toda mi vida pensé que estaba loca, me dijo con la voz quebrada. Toda mi vida tuve esos recuerdos que no encajaban con nada, esas imágenes de una niña idéntica a mí que no sabía quién era. Mis papás adoptivos me decían que eran inventos, que yo era hija única, que nunca había tenido hermanos, y yo les creía aunque algo adentro de mí sabía que no era cierto. ¿Cuándo descubrió la verdad? Hace 12 años. Mi mamá adoptiva estaba en el hospital, a punto de morirse, y me confesó todo. Me dijo que me habían comprado de una enfermera del orfanato cuando yo tenía 6 años, que me habían cambiado el nombre, la fecha de nacimiento, todo, que mi verdadero nombre era Consuelo Rentería y que había nacido en San Juan de los Lagos. Me pidió perdón antes de morirse, pero yo no pude perdonarla, no en ese momento. Estaba demasiado enojada, demasiado confundida, demasiado llena de preguntas que ya nadie podía contestar. ¿Y desde entonces ha estado buscando? Sí, 12 años yendo de un lado a otro, buscando registros, preguntando en iglesias, tratando de encontrar algo que me dijera de dónde venía. Hace poco descubrí que probablemente nací en San Juan de los Lagos, y por eso iba para allá cuando me bajé en la parada equivocada. Iba a buscar en los archivos de la iglesia a ver si encontraba mi acta de bautismo original. San Juan de los Lagos. El lugar donde mi abuela nació, donde vivió los primeros 6 años de su vida,
donde está enterrada Tomasa en un panteón viejo que probablemente ya ni existe. El destino había estado jugando con nosotros todo este tiempo, acercándonos sin que nos diéramos cuenta, hasta que esa noche decidió ponernos en el mismo camino. «Espéreme tantito», le dije abriendo la guantera del tráiler. «Adentro tengo de todo, papeles del seguro, una linterna, un cuchillo por si acaso, y una bolsita de plástico donde guardo las cosas de mi abuela». Saqué la bolsita y la abrí con cuidado, como si estuviera manejando algo frágil que se pudiera romper. Primero saqué la foto, una foto vieja en blanco y negro, donde se ve a mi abuela de joven, como de 30 años, con el pelo negro recogido en una trenza y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Se la mostré a Consuelo. «Esta es mi abuela Socorro, ¿la reconoce?». Consuelo agarró la foto con manos temblorosas, la acercó a sus ojos, la estudió con una atención que parecía querer atravesar el papel, y entonces soltó un sonido que no era ni risa ni llanto, sino algo entre los dos. «Soy yo», dijo casi sin voz. «Es mi cara, es exactamente mi cara de cuando era joven». Porque eran gemelas, idénticas. Mi abuela decía que era como verse en un espejo. Consuelo seguía mirando la foto como hipnotizada. Pasaba los dedos por el rostro de mi abuela, por su pelo, por su sonrisa, como si pudiera sentirla a través del papel. «Es ella», murmuró. «Es la niña de mis sueños, la niña con la que jugaba en el pozo, la niña que gritaba cuando me llevaron. Toda mi vida la tuve aquí adentro». Se tocó el pecho, sin saber quién era, y ahora por fin tiene nombre. Socorro, mi hermana Socorro. Dejé que tuviera su momento con la foto, mientras yo sacaba lo otro que traía en la bolsita. Lo más importante, lo que iba a confirmar todo sin dejar lugar a dudas: el medallón. La mitad del medallón de la Virgen de Guadalupe que mi abuela había guardado durante 80 años. El pedazo de metal que Tomasa le había dado antes de morir, el que representaba la promesa de que algún día las gemelas se iban a encontrar. «Señora Consuelo», le dije con la voz temblando, «¿usted todavía tiene su mitad del medallón?». Consuelo levantó la vista de la foto y me miró confundida. «¿Cuál medallón?». «El que le dio su mamá antes de morir, el de la Virgen de Guadalupe partido a la mitad». Vi cómo sus ojos se abrían enormes, cómo el color se le iba de la cara, cómo todo su cuerpo empezaba a temblar de una manera que me preocupó. «¿Cómo sabe de eso?», susurró. «Porque mi abuela tenía la otra mitad. Me contó la historia cientos de veces. Tomasa partió el medallón en dos y le dio un pedazo a cada una, para que pudieran reconocerse cuando se encontraran». «¿Usted todavía lo tiene?». Consuelo no contestó con palabras. Abrió su maletita de mano con dedos que apenas podían funcionar de lo mucho que temblaban. Sacó una cajita de metal oxidada y la abrió. Adentro había varias cosas: un rosario viejo, unas fotos amarillentas, unos papeles doblados, y en medio de todo, brillando con un color dorado que el tiempo no había podido apagar, estaba la mitad de un medallón. Cuando lo vi, sentí que el aire se me iba de los pulmones. Era idéntico al que yo traía en la mano. El mismo tamaño, el mismo color, el mismo corte irregular, donde el metal había sido partido con un cuchillo viejo hace más de 80 años. «Toda mi vida lo he cargado conmigo», dijo Consuelo con la voz rota. «Es lo único que tengo de mi vida anterior, lo único que me conecta con quien fui antes de que me robaran. Nunca supe por qué estaba partido, nunca entendí qué significaba, pero algo me decía que tenía que guardarlo, que algún día iba a entender». Extendí mi mano con la otra mitad del medallón. «Hoy es ese día, señora». Consuelo miró mi mano, miró el pedazo de metal que yo sostenía y empezó a llorar de una manera que me partió el corazón, un llanto profundo, de esos que salen del fondo del alma, de esos que uno guarda durante años y que salen todos juntos cuando ya no se pueden contener. No pudo terminar la pregunta. «Es la otra mitad, la de mi abuela, la que Tomasa le dio hace 80 años». Con las manos temblando, Consuelo sacó su mitad del medallón de la cajita. La sostuvo junto a la mía, acercándolas poquito a poco, como si tuviera miedo de lo que iba a pasar cuando se tocaran. Y entonces las juntó. Las dos mitades encajaron perfectamente, como si nunca hubieran estado separadas,
como si el tiempo no hubiera pasado, como si 80 años fueran apenas un suspiro. La imagen de la Virgen de Guadalupe quedó completa por primera vez desde aquella noche de 1947, cuando Tomasa la partió con un cuchillo viejo en su casita de adobe. Ninguno de los dos dijo nada. Nomás nos quedamos viendo el medallón completo, brillando bajo la luz del tráiler, uniendo dos vidas que habían estado separadas durante casi un siglo. Consuelo fue la primera en hablar. Mi mamá tenía razón, dijo con la voz apenas audible. Dijo que cuando las dos mitades se juntaran, íbamos a saber que nos habíamos encontrado. Y aquí estamos, repetí yo sin saber qué más decir. Pero llegué tarde. Mi hermana ya no está. No voy a poder abrazarla. No voy a poder decirle que la busqué toda mi vida. No voy a poder pedirle perdón por haberme ido, aunque no fue mi culpa. Usted no tiene que pedir perdón de nada, le dije con firmeza. Era una niña de 6 años. No fue su culpa que la arrancaran de los brazos de su hermana. No fue su culpa que le mintieran toda la vida. Mi abuela nunca la culpó de nada. Lo único que quería era encontrarla. ¿De verdad? ¿Nunca me odió por haberme ido? Nunca. La extrañó todos los días de su vida. Cada vez que comía tejocote se acordaba de usted. Cada vez que veía un pozo, pensaba en las piedritas que aventaban al agua. Y cada noche, antes de dormirse, cantaba la canción de las palomitas, pensando en su hermana. Consuelo apretó el medallón completo contra su pecho y cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, pero su cara ya no era de dolor, era de paz. Una paz que probablemente no había sentido en 80 años. Si llegaste hasta aquí y no le has dado like, ¿qué esperas, compa? Ándale, dale al botoncito que esta historia todavía no termina. Nos quedamos un rato más en silencio, los dos procesando lo que acababa de pasar. Afuera la noche seguía oscura y los carros seguían pasando sin saber que adentro de ese tráiler estacionado acababa de ocurrir algo extraordinario. ¿Y ahora qué?, me preguntó Consuelo después de un rato. Ahora la llevo a conocer a su familia. ¿Mi familia? Su familia, los hijos de Socorro, los nietos, los bisnietos, todos están en Aguascalientes. Mi mamá se va a morir cuando la vea, es igualita a mi abuela. Mis tíos no lo van a poder creer. Y mis hijos van a conocer a su tía bisabuela, que pensaban que había desaparecido para siempre. Consuelo me miró con una expresión que mezclaba esperanza y terror. ¿Y si no me quieren? ¿Y si les caigo mal? ¿Y si piensan que soy una impostora que viene a inventar historias? No van a pensar eso. Tenemos el medallón, tenemos la canción, y tenemos su cara, que es la misma cara de mi abuela. No hay manera de que alguien vea esas pruebas y no crea. Se quedó pensando un momento, mordiéndose el labio como lo hacía mi abuela cuando estaba nerviosa. Otra cosa que habían heredado de la misma fuente. ¿Usted está seguro?, me preguntó con la voz chiquita, como de niña asustada. ¿Está seguro de que me van a recibir? Señora Consuelo, le dije mirándola a los ojos, mi abuela pasó 80 años soñando con este momento, 80 años imaginando el día en que su familia conocería a su hermana perdida. Si ella estuviera viva, ya la estaría abrazando y no la soltaría nunca. Lo menos que podemos hacer es cumplir su sueño aunque ella no esté para verlo. Esa noche no llegamos a San Juan de los Lagos. En lugar de eso, cambié de ruta y manejé directo a Aguascalientes, con Consuelo dormida en el asiento del copiloto, agotada de tanto llorar, con el medallón completo apretado en su mano como si tuviera miedo de que se le fuera a escapar. Yo no podía dormir. Tenía demasiado en la cabeza, demasiadas emociones revueltas que no sabía cómo procesar. Manejé durante horas viendo la carretera vacía adelante, pensando en mi abuela, en Consuelo, en Tomasa, en todas las mujeres de esa familia que habían cargado con el peso de una separación que nunca debió haber pasado. De vez en cuando volteaba a ver a Consuelo. Dormida, con la cara relajada, se parecía todavía más a mi abuela. La misma manera de respirar, la misma posición de las manos, la misma expresión de paz que mi abuela ponía cuando se quedaba dormida en su sillón viendo la televisión. Era como si mi abuela hubiera regresado de alguna manera,
como si el destino me la hubiera devuelto en otra forma, en otro cuerpo, dándome la oportunidad de cumplir la promesa que le había hecho antes de que muriera. «Ya la encontré, abuelita», dije en voz baja para no despertar a Consuelo. «Ya la encontré. No más falta que la conozca la familia». Llegamos a Aguascalientes, cuando el sol apenas estaba saliendo. La ciudad todavía estaba medio dormida, con pocas personas en las calles y los negocios empezando a abrir sus cortinas. Manejé hasta la casa de mi mamá, una casita de un piso en la colonia Insurgentes, que mi abuela había ayudado a comprar con sus ahorros hace muchos años. Estacioné el tráiler afuera y me quedé un momento sin saber cómo proceder. ¿Cómo le dices a tu mamá que encontraste a la hermana perdida de su mamá? ¿Cómo le explicas que la viejita que traes en el tráiler es la tía que pensaba que nunca iba a conocer? Consuelo se despertó con el movimiento del tráiler al estacionarse. Miró por la ventana, confundida al principio, tratando de ubicar dónde estaba. «¿Ya llegamos?», preguntó con la voz ronca del sueño. «Sí, señora, esta es la casa de mi mamá, la hija de Socorro». Vi cómo Consuelo se tensaba, cómo sus manos volvían a temblar, cómo todo el valor que había juntado durante el viaje amenazaba con abandonarla. «No sé si puedo hacer esto», me dijo sin mirarme. «¿Qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? Hola, soy tu tía que estuvo perdida 80 años, mucho gusto». No tiene que decir nada, nomás tiene que estar ahí. Yo me encargo de lo demás. Me bajé del tráiler y caminé hacia el lado del copiloto para ayudarla a bajar. Consuelo se movía despacio, agarrándose de mi brazo con una fuerza que delataba lo nerviosa que estaba. Cuando sus pies tocaron el suelo de Aguascalientes, se quedó parada un momento, mirando la casa como si fuera una montaña que tenía que escalar. «¿Lista?», le pregunté. «No», contestó ella. «Pero vamos». Caminamos juntos hasta la puerta. Toqué el timbre y esperamos. Adentro se escucharon pasos, una voz que decía, «Ya voy, ya voy». Y después la puerta se abrió. Mi mamá apareció en el marco, todavía en bata con el pelo despeinado y una taza de café en la mano. Cuando me vio, su cara se iluminó con esa sonrisa que pone siempre que llego de sorpresa. «Mijo, ¿qué haces aquí tan temprano? No me avisaste que venías, hubiera preparado...». Y entonces vio a Consuelo, y se quedó muda. La taza de café se le resbaló de la mano y se estrelló contra el piso, regando líquido oscuro por todas partes. Pero mi mamá ni se inmutó. Nomás se quedó viendo a Consuelo con los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir de la cara. «Mamá», empecé a decir, pero ella me interrumpió. Es ella», susurró con la voz temblando. «Es la cara de mi mamá. Es igualita. Fermín, ¿quién es esta señora? ¿Por qué tiene la cara de mi mamá?» Consuelo dio un paso adelante, con las lágrimas ya corriéndole por las mejillas. «Porque tu mamá y yo éramos gemelas», le dijo con una voz que apenas se sostenía. «Yo soy Consuelo. Tu tía Consuelo, la hermana que le robaron a tu mamá hace 80 años». Mi mamá se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a caer sin control. Miró a Consuelo, me miró a mí, volvió a mirar a Consuelo, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «No puede ser», dijo negando con la cabeza. «Mi mamá la buscó toda su vida, murió sin encontrarla. No puede ser que ahora...». «Yo también la busqué», contestó Consuelo, dando otro paso hacia adelante. «Toda mi vida sentí que me faltaba algo, que había una parte de mí que estaba perdida en algún lugar. Y ayer, en la carretera, tu hijo me encontró. Me dio aventón sin saber quién era yo, y en el camino descubrimos la verdad». Mi mamá se quedó inmóvil durante un momento que pareció eterno, y después hizo algo que no esperaba. Se lanzó hacia adelante y abrazó a Consuelo con una fuerza que casi la tumba. «Tía», dijo llorando contra el hombro de Consuelo. «Mi tía, la tía que mi mamá me describió cientos de veces. La tía de las historias, la del pozo, la del árbol de tejocotes, la de la canción de las palomitas. Estás aquí. Por fin estás aquí». Consuelo la abrazó de vuelta, llorando igual,
Y las dos se quedaron así durante varios minutos, llorando juntas en la puerta de la casa, mientras yo las veía sin saber qué hacer. Dos mujeres que nunca se habían conocido, pero que estaban conectadas por una historia de 80 años, por una madre que murió buscando a su hermana, por una canción de cuna que había sobrevivido al tiempo y a la distancia. Cuando finalmente se separaron, mi mamá agarró a Consuelo de la mano y la jaló hacia adentro de la casa. «Tienes que conocer a todos», le dijo limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tengo que llamar a mis hermanos, a mis sobrinos, a todos. Van a querer conocerte, van a querer escuchar tu historia». Consuelo volteó a verme con una expresión de pánico. «¿Todos?» «Todos», le confirmé yo. «Ya le dije, señora, usted tiene una familia entera que lleva 80 años esperándola. Es hora de que la conozcan». Y así empezó el día más largo y más hermoso de mi vida. Un día lleno de lágrimas, de abrazos, de historias contadas una y otra vez, de fotos viejas sacadas de cajones polvorientos, de recuerdos compartidos entre desconocidos que resultaron ser familia. Pero eso se los voy a contar en la siguiente parte, porque todavía falta lo más importante: el momento en que llevé a Consuelo a conocer la tumba de su hermana. El momento en que las dos gemelas finalmente se reunieron, aunque fuera de una manera que ninguna de las dos hubiera querido. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones que todavía no sé cómo describir. Mi mamá llamó a sus tres hermanos, mis tíos Ramiro, Esperanza y Joaquín, y les dijo que vinieran a la casa inmediatamente, que era urgente, que no podía explicarles por teléfono, pero que tenían que venir ya. Uno por uno fueron llegando, confundidos, preguntando qué pasaba, por qué tanta urgencia un martes a las 7 de la mañana. Y uno por uno, cuando vieron a Consuelo sentada en la sala de mi mamá, se quedaron paralizados. Era como si estuvieran viendo un fantasma con la cara de su madre, con los mismos ojos, la misma manera de sentarse, la misma forma de cruzar las manos sobre las piernas. Mi tío Ramiro fue el primero en llegar. Es el mayor de los 4 hermanos, tiene 65 años y es un hombre serio que casi nunca muestra emociones. Pero cuando vio a Consuelo, se le doblaron las rodillas y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caerse. «Dios mío», murmuró con la voz ronca. «Es mamá, es la cara de mamá». «No es mamá», le dijo mi mamá acercándose a él. «Es su hermana, la tía Consuelo, la que mamá buscó toda su vida». Vi cómo mi tío procesaba esas palabras, cómo su cerebro trataba de acomodar una realidad que parecía imposible. Se quedó parado en la puerta durante un momento largo, mirando a Consuelo como si no pudiera creer lo que estaba viendo, y después, sin decir nada, caminó hacia ella y la abrazó. No dijo nada, nomás la abrazó, fuerte, con los ojos cerrados y las mandíbulas apretadas para no soltar el llanto que se le estaba acumulando. Consuelo le devolvió el abrazo, llorando otra vez, murmurando palabras que no alcancé a escuchar, pero que probablemente no importaban. Lo que importaba era el abrazo. Lo que importaba era que finalmente estaba conociendo a los hijos de su hermana. Mi tía Esperanza llegó 15 minutos después. Ella es la más sensible de los 4, la que llora en las bodas y los bautizos, la que se emociona con las películas tristes de la televisión. Cuando vio a Consuelo, ni siquiera pudo hablar. Nomás soltó un grito ahogado, se tapó la boca con las manos y empezó a llorar de una manera que contagió a todos los que estábamos en la sala. «Tía», fue lo único que pudo decir cuando finalmente logró acercarse a Consuelo. «Mi tía, la hermana de mi mamá, la que buscamos toda la vida». Mi tío Joaquín, el menor de los hermanos, llegó al último. Él es el más escéptico de la familia, el que siempre pide pruebas de todo, el que no cree en nada hasta que lo ve con sus propios ojos. Cuando entró a la sala y vio el cuadro de emociones que se estaba desarrollando, frunció el ceño con desconfianza. A ver», dijo levantando las manos. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? ¿Quién es esta señora y por qué todos están llorando?» Fue entonces cuando saqué el medallón. Las dos mitades juntas, brillando bajo la luz de la sala, formando la imagen completa de la Virgen de Guadalupe que había estado partida durante 80 años.
¿Te acuerdas de esto, tío?, le pregunté mostrándoselo. ¿Te acuerdas del medallón de la abuela? El que decía que estaba partido porque su mamá le había dado una mitad a ella y otra a su hermana. Mi tío Joaquín agarró el medallón con manos temblorosas. Lo examinó de cerca, viendo las líneas irregulares donde las dos mitades se unían, reconociendo el metal dorado que había visto tantas veces colgado del cuello de su madre. «Está completo», susurró. «El medallón está completo, pero eso significa...». «Significa que encontré a la hermana de la abuela», le dije. «Anoche en la carretera. Le di aventón a una señora perdida y resultó ser la tía Consuelo, la que la abuela buscó 80 años». Mi tío Joaquín se quedó viendo el medallón un momento más. Después levantó la vista hacia Consuelo, que lo miraba desde el sillón con esos ojos que eran idénticos a los de su hermana. Y entonces hizo algo que nunca le había visto hacer. Se arrodilló frente a ella, le agarró las manos y le dijo con la voz quebrada: «Perdónenos por no haberla encontrado antes. Perdónenos por haber dejado que mi mamá se muriera sin conocerla. Debimos haber buscado más. Debimos haber insistido más. Debimos haber...». «No hay nada que perdonar, mijo», lo interrumpió Consuelo acariciándole la cara como si fuera un niño chiquito. «Nadie tiene la culpa de lo que pasó. Las circunstancias nos separaron y las circunstancias nos volvieron a juntar. Lo importante es que estoy aquí ahora. Lo importante es que por fin conozco a la familia de mi hermana». Los 4 hermanos se quedaron alrededor de Consuelo, haciéndole preguntas, contándole historias de su mamá, mostrándole fotos viejas que sacaron de álbumes polvorientos. Consuelo escuchaba todo con una atención absoluta, absorbiendo cada detalle, cada anécdota, cada pedazo de la vida de su hermana que ella se había perdido. «¿Era feliz?», preguntó en un momento. «Mi hermana fue feliz». Los 4 se miraron entre sí, como decidiendo quién iba a contestar. Al final fue mi mamá la que habló. «Tuvo una vida difícil al principio», le dijo. «El orfanato, la pobreza, los años de no saber qué iba a hacer de ella. Pero después encontró a mi papá, se casaron, nos tuvieron a nosotros 4, y sí, fue feliz. Nos contaba historias, nos cantaba canciones, nos enseñaba a cocinar. Era una mujer fuerte, trabajadora, llena de amor, pero siempre había una tristeza en sus ojos, una tristeza que nunca se iba del todo, por más que sonriera. «Era yo», dijo Consuelo con la voz rota. «Esa tristeza era yo. Era la mitad que le faltaba». «Sí», confirmó mi mamá, «era usted. Hablaba de usted todos los días. Nos decía que teníamos una tía perdida en algún lugar del mundo, que algún día la iba a encontrar, que no iba a descansar hasta volver a verla. Y ahora está aquí. No más que ella ya no está para recibirla». El llanto volvió a apoderarse de la sala. Todos llorábamos. Consuelo, mis tíos, mi mamá, hasta yo que pensaba que ya se me habían acabado las lágrimas. Era un llanto colectivo, compartido, que de alguna manera nos estaba uniendo más que cualquier palabra. Pasamos toda la mañana así, platicando, llorando, abrazándonos. Los primos empezaron a llegar conforme se iban enterando de la noticia. Mis primos Alejandro y Mariana, hijos del tío Ramiro, la prima Lucía, hija de la tía Esperanza, los gemelos Roberto y Ricardo, hijos del tío Joaquín. Cada uno que llegaba pasaba por el mismo proceso de incredulidad, emoción y lágrimas que habían pasado sus padres. Consuelo conoció a toda la familia que nunca supo que tenía. Abrazó a sobrinos, sobrinos nietos, bisnietos de su hermana, vio fotos de bodas y bautizos y quinceañeras, de graduaciones y cumpleaños y navidades. Vio cómo la familia de Socorro había crecido y se había multiplicado durante 80 años, formando una red de amor y parentesco que ahora la incluía a ella. Pero faltaba algo importante que todavía no habíamos hecho. Fue mi mamá la que lo dijo ya pasado el mediodía, cuando el torbellino de presentaciones empezaba a calmarse. «Tía», le dijo a Consuelo con voz suave, «¿le gustaría conocer a mi mamá? Digo, visitarla. Está enterrada aquí en Aguascalientes, en el Panteón de Los Ángeles. Podemos llevarla si quiere». Consuelo se quedó callada un momento. Vi cómo su cara cambiaba,
cómo la emoción de conocer a la familia se mezclaba con algo más profundo, más doloroso. La realidad de que su hermana ya no estaba, de que no iba a poder abrazarla, decirle cuánto la había extrañado, cantarle la canción de las palomitas una última vez. Sí, dijo finalmente con la voz temblando, quiero conocerla, aunque sea así, quiero ver dónde está mi hermana. Nos subimos a 2 carros para ir al panteón. En uno iban mi mamá, la tía Esperanza y Consuelo. En el otro íbamos el tío Ramiro, el tío Joaquín y yo. El camino fue silencioso, cada quien perdido en sus propios pensamientos, preparándose para lo que venía. El Panteón de Los Ángeles es un lugar viejo, con árboles grandes que dan sombra a las tumbas y caminos de tierra que serpentean entre las lápidas. Mi abuela está enterrada junto a mi abuelo Aurelio, en una tumba sencilla de cantera gris, con una cruz de metal y sus nombres grabados en la piedra. Cuando llegamos a la tumba, Consuelo se detuvo a unos metros de distancia. No podía avanzar. Sus piernas no le respondían, su cuerpo entero temblaba, y las lágrimas ya le estaban corriendo por las mejillas, aunque todavía no había dicho nada. «Tómate tu tiempo, tía», le dijo mi mamá poniéndole una mano en el hombro. «No hay prisa». Consuelo respiró hondo varias veces, como juntando fuerzas. Después, con pasos lentos que parecían costarle un esfuerzo enorme, caminó hasta quedar frente a la tumba de su hermana. Leyó la inscripción en voz alta. Socorro Rentería de Escobar, 1940-2022. Madre amada, abuela querida, mujer de fe. Socorro, susurró acariciando las letras grabadas en la piedra. Mi hermanita Socorro, aquí estás. Después de tanto buscarte, aquí estás. Nadie dijo nada. Todos nos quedamos atrás, dándole espacio, viéndola tener ese momento a solas con su hermana. Un momento que había esperado 80 años. Un momento que debería haber sido de alegría y no de dolor. Un momento que llegó demasiado tarde. Consuelo se arrodilló frente a la tumba, sin importarle que el suelo estuviera sucio, que sus rodillas viejas le fueran a doler después, que no hubiera nada suave donde apoyarse. Se arrodilló y puso ambas manos sobre la lápida, como si pudiera tocar a su hermana a través de la piedra. «Perdóname», empezó a decir con la voz quebrada. «Perdóname por haber tardado tanto. Te busqué, hermanita. Te busqué toda mi vida aunque no sabía que te estaba buscando. Tenía tu cara en mis sueños, tu voz en mi cabeza, tu canción en mi corazón. Pero no sabía quién eras. No sabía que eras real». Las lágrimas le caían sobre las manos, sobre la piedra, sobre el nombre de su hermana. «Me robaron de ti. Me arrancaron de tus brazos y me llevaron a otro mundo donde no existías. Me cambiaron el nombre, me cambiaron la historia, me hicieron creer que era alguien que no era. Pero nunca pudieron quitarte de mí, hermanita. Nunca pudieron borrar las memorias del pozo, del árbol, de la canción que mamá nos cantaba. Eso lo guardé aquí», se tocó el pecho, aunque no sabía qué significaba. Detrás de mí escuché a mis tíos llorando en silencio. Mi mamá tenía la cara hundida en el hombro de la tía Esperanza, los dos temblando con sollozos que trataban de contener. Hasta el tío Joaquín, el escéptico, el duro, tenía los ojos rojos y las mandíbulas apretadas para no soltar el llanto. «Tu hijo me encontró», siguió Consuelo hablándole a la tumba. «Tu nieto Fermín. Me recogió en la carretera cuando estaba perdida y me trajo hasta aquí. Es igualito a ti, ¿sabes? Tiene tu misma bondad, tu misma manera de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Lo criaste bien, hermanita. Criaste a una familia hermosa». Sacó de su bolsillo el medallón completo, las 2 mitades juntas que yo le había dado para que las cargara ella. «¿Te acuerdas de esto? El medallón de mamá, el que nos dio antes de morirse. Pa' que algún día se encuentren», nos dijo. «Pues ya nos encontramos, hermanita. 80 años después, pero nos encontramos. Las 2 mitades están juntas otra vez. No más que tú ya no estás para verlo». Se quedó en silencio un momento, con el medallón apretado contra su pecho, meciéndose levemente como si estuviera arrullando a alguien. Y entonces, con una voz tan suave que apenas se escuchaba, empezó a cantar. «2 palomitas blancas vuelan juntitas al cielo.
Una le dice a la otra, yo sin ti ya no vuelo. Ti cantó la canción completa, esa canción que había viajado a través del tiempo, que había sobrevivido al robo y al olvido y a la distancia, que había pasado de Tomasa a sus hijas y de sus hijas a los nietos y bisnietos. La cantó arrodillada frente a la tumba de su hermana, como si Socorro pudiera escucharla desde donde estuviera. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un momento largo. Después se inclinó hacia adelante y besó la lápida, dejando sus labios sobre la piedra fría, como si estuviera besando la mejilla de su hermana. «Te quiero, hermanita», le dijo en un susurro. «Te quise toda mi vida, aunque no sabía quién eras. Y te voy a seguir queriendo hasta el día que me toque irme a buscarte al cielo. Guárdame un lugar junto a ti, ¿sí? Pa' que las dos palomitas por fin puedan volar juntas». Se levantó con dificultad, rechazando la ayuda que le ofrecimos, queriendo hacer ese último esfuerzo ella sola. Cuando estuvo de pie, volteó hacia nosotros con una expresión que había cambiado. Ya no era de dolor, era de paz. Una paz profunda, completa, como si finalmente hubiera encontrado algo que llevaba perdido 80 años. «Gracias», nos dijo a todos. «Gracias por traerme a conocer a mi hermana. Gracias por recibirme en su familia. Gracias por dejarme ser parte de esto». Mi mamá se adelantó y la abrazó. «No tiene que agradecer nada, tía. Usted es nuestra familia. Siempre lo fue, aunque no lo supiéramos. Y ahora que la encontramos, no la vamos a dejar ir». Nos quedamos un rato más en el panteón, parados alrededor de la tumba de mi abuela, unidos por un lazo que había tardado 80 años en formarse. El viento soplaba suave entre los árboles, moviendo las hojas con un sonido que parecía un susurro. Y aunque sé que suena cursi, aunque sé que probablemente era mi imaginación, me pareció escuchar algo en ese susurro, algo que sonaba como un gracias, como un por fin, como un ahora sí estamos completas. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Hubieran parado a recoger a una viejita perdida en la carretera sin saber quién era? Díganme ahí en los comentarios, porque yo todavía pienso que el destino pone a las personas en nuestro camino por alguna razón. Pero esta historia todavía no termina. Todavía falta contarles qué pasó después, cómo la familia absorbió a Consuelo, qué decisiones se tomaron, y cómo mi vida cambió para siempre a partir de esa noche en el kilómetro 47. Después de la visita al panteón, regresamos a la casa de mi mamá, y la tarde se convirtió en algo que ninguno de nosotros había planeado. Una fiesta. Bueno, no una fiesta con música y globos, sino una reunión familiar de esas que hacía años no teníamos. Los primos llamaron a más primos, los tíos llamaron a sus compadres, y pa' las 6 de la tarde había como 30 personas apretujadas en la salita de mi mamá, todos queriendo conocer a la tía Consuelo, todos queriendo escuchar la historia de cómo la había encontrado. Consuelo estaba sentada en el sillón principal, el que era de mi abuela, rodeada de gente que no conocía, pero que la trataba como si la hubieran conocido toda la vida. Le traían café, galletas, le acomodaban los cojines, le preguntaban si necesitaba algo. Ella recibía todas las atenciones con una sonrisa que no se le borraba de la cara, una sonrisa que mezclaba felicidad y asombro, como si no pudiera creer que todo eso estuviera pasando de verdad. Mi esposa Graciela llegó como a las 7 con mis 2 hijos. Los había llamado desde el panteón para contarles lo que estaba pasando, y aunque al principio no me creyeron, cuando llegaron y vieron a Consuelo sentada en el sillón de la abuela, entendieron que no era broma. «Papá», me dijo Fermín Jr., jalándome del brazo hacia la cocina, «esa señora de verdad es la hermana de la bisabuela, la que buscó toda su vida». «Sí, mijo, es ella». «Pero eso es increíble. ¿Cómo la encontraste?». Le conté la historia completa, desde el momento en que vi a Consuelo sentada en el banco de concreto hasta el momento en que las 2 mitades del medallón se juntaron. Mi hijo me escuchaba con los ojos muy abiertos, sin interrumpirme, absorbiendo cada detalle como si fuera una película que estuviera viendo en su cabeza. «La canción», me dijo cuando terminé. «La canción de las palomitas. La bisabuela me la cantaba cuando era chico. Nunca pensé que fuera tan importante».
Esa canción mantuvo vivo el recuerdo de su hermana durante 80 años. Es lo único que quedó de la familia original después de que las separaron. Marisol, mi hija, se acercó a Consuelo con una timidez que no es normal en ella. Es una chamaca platicadora, que siempre tiene algo que decir, pero frente a Consuelo se quedó muda, nomás viéndola con una expresión de asombro. «Eres igualita a la bisabuela», le dijo finalmente. «Es como si hubiera regresado». Consuelo le agarró las manos y se las apretó con cariño. «Tu bisabuela y yo éramos gemelas, mija. Nacimos del mismo vientre, al mismo tiempo, con la misma cara. Es normal que nos parezcamos. Pero es que hasta la voz es igual, y la manera de moverse. Es muy raro. No es raro, es sangre. La sangre tiene memoria, aunque pasen 100 años. Por eso tu papá me reconoció aunque nunca me había visto, porque algo en él sabía quién era yo antes de que su cabeza lo entendiera». Esa frase se me quedó grabada. Algo en él sabía quién era yo antes de que su cabeza lo entendiera. Era exactamente lo que había sentido cuando vi a Consuelo por primera vez, esa sensación de familiaridad que no podía explicar, ese reconocimiento que venía de un lugar más profundo que la memoria. La reunión siguió hasta ya entrada la noche. Comimos tacos que alguien fue a comprar a la taquería de la esquina. Tomamos café y más café, y las historias no dejaron de fluir en ningún momento. Consuelo contó su vida. Cómo había crecido en Guadalajara pensando que era hija única, cómo se había casado tarde con un hombre bueno que murió hace 10 años, cómo había criado a los 3 hijos de su esposo como si fueran suyos, aunque nunca pudo tener hijos propios. «Ahora entiendo por qué nunca pude tener hijos», dijo en un momento con voz pensativa. «Una parte de mí siempre estuvo incompleta. Una parte de mí siempre estuvo buscando algo que no sabía qué era. ¿Cómo iba a traer hijos al mundo si yo misma no sabía quién era?» Mis tíos le contaron historias de mi abuela que ella nunca había escuchado. Le contaron de su boda con mi abuelo Aurelio, de cómo se conocieron en una feria, y él le pidió permiso para acompañarla a su casa. Le contaron de los embarazos difíciles, de las noches sin dormir con bebés que no dejaban de llorar, de los sacrificios que hizo Pa que sus hijos pudieran estudiar y salir adelante. Le contaron de las navidades, de los cumpleaños, de las peleas y las reconciliaciones que toda familia tiene. Consuelo escuchaba todo con una atención que parecía querer absorber cada palabra, cada detalle, cada pedazo de la vida de su hermana que ella se había perdido. A veces se reía con las anécdotas graciosas, a veces lloraba con las tristes, pero siempre con esa expresión de alguien que está recibiendo un regalo que nunca esperó. En un momento, mi tía Esperanza sacó algo de su bolsa que hizo que todos nos quedáramos callados. Era una bolsita de tela vieja, amarillenta, que reconocí de inmediato porque la había visto cientos de veces en el cuarto de mi abuela. «Esto era de mi mamá», dijo la tía Esperanza. «Lo guardó toda su vida. Nunca nos dejó abrirlo. Decía que era algo privado, algo que nomás ella podía tocar. Pero creo que ahora usted debería verlo, tía». Le dio la bolsita a Consuelo, que la recibió con manos temblorosas. La abrió despacio, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar adentro, y cuando vio el contenido, soltó un gemido que nos rompió el corazón a todos. Adentro había un pedazo de tela, un pedazo de vestido viejo, desteñido, con un estampado de flores que apenas se distinguía, pero Consuelo lo reconoció de inmediato. «El vestido», susurró, «el vestido que mamá nos hizo con retazos». Lo partió a la mitad para que cada una tuviera un pedazo. Yo perdí el mío hace años, pensé que no quedaba nada. «Mi mamá lo guardó toda su vida», dijo la tía Esperanza. Decía que era lo único que le quedaba de su hermana. Lo sacaba a veces y lo olía, como si todavía tuviera su aroma. Nunca entendí por qué un pedazo de tela vieja era tan importante para ella. Ahora lo entiendo. Consuelo apretó el pedazo de vestido contra su pecho, llorando en silencio. Era la segunda prueba física de su conexión con su hermana, después del medallón. Un pedazo de tela que había sobrevivido 80 años, guardado con amor por una mujer que nunca dejó de esperar el regreso de su gemela. «Quédese con él, tía», le dijo la tía Esperanza. «Es suyo, siempre fue suyo». Consuelo negó con la cabeza. «No,
quiero que lo guarden ustedes, que lo pasen de generación en generación, como pasaron la canción y el medallón. Que sea un recordatorio de que la familia siempre encuentra la manera de reunirse, aunque pasen 100 años. La noche fue avanzando y la gente fue despidiéndose poco a poco. Los que vivían más lejos fueron los primeros en irse, después los primos que tenían que trabajar al día siguiente, después los tíos que ya estaban cansados de tantas emociones. Al final quedamos nomás mi mamá, Consuelo, mi esposa, mis hijos y yo. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Marisol con esa manera directa que tienen los jóvenes de hacer las preguntas incómodas. La tía Consuelo se va a regresar a Guadalajara. Todos volteamos a ver a Consuelo, esperando su respuesta. Ella se quedó callada un momento, como pensando en algo que no se había atrevido a decir en todo el día. «Yo vivo con mi hijastra en Guadalajara», dijo finalmente. «Ella me cuida, me quiere, me ha tratado como si fuera su verdadera madre. Pero qué, tía», la animó mi mamá. «Pero siempre me he sentido sola. Aunque esté rodeada de gente, siempre hay un vacío que no se llena. Un vacío que ahora sé que era el espacio que debería haber ocupado mi hermana, mi familia verdadera». Mi mamá se levantó de su silla y se sentó junto a Consuelo, agarrándole las manos. «Tía, quiero que sepa algo. Esta es su casa. Siempre lo ha sido, aunque no lo supiéramos. Usted puede venir cuando quiera, quedarse el tiempo que quiera, tratarla como si fuera suya. Porque es suya. Usted es mi tía, la hermana de mi mamá, parte de esta familia, y aquí siempre va a tener un lugar». Consuelo empezó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran de dolor, ni de tristeza, ni de años perdidos. Eran lágrimas de alivio, de felicidad, de alguien que finalmente encuentra el lugar al que pertenece. «Me gustaría eso», dijo con la voz temblorosa. «Me gustaría venir seguido, conocer mejor a todos, escuchar más historias de mi hermana, aprender sobre la familia que me perdí». «Puede venir las veces que quiera», insistió mi mamá. «O si quiere, puede venirse a vivir aquí. Tengo un cuarto de sobra, el que era de Fermín antes de que se casara. Está vacío, nomás junto porquerías ahí. Podemos limpiarlo, acomodarlo para usted, hacerlo su cuarto». La propuesta tomó a todos por sorpresa, incluyendo a Consuelo. Se quedó callada un momento, procesando lo que mi mamá acababa de ofrecerle. «¿Habla en serio?», preguntó casi sin voz. «Muy en serio. Usted es la hermana de mi mamá, la única conexión que me queda con ella. Tenerla aquí sería como tener un pedacito de mi mamá de vuelta. Me haría muy feliz, tía. A toda la familia le haría muy feliz». Consuelo miró alrededor de la sala, viendo las caras de todos los que estábamos ahí. Vio a mi esposa Graciela, que asentía con la cabeza con una sonrisa. Vio a mis hijos que la miraban con una mezcla de curiosidad y cariño. Vio a mi mamá, que la miraba con unos ojos llenos de esperanza. Y me vio a mí, el troquero que la había recogido en la carretera hace menos de 24 horas y le había cambiado la vida. «Tengo que hablar con mi hijastra», dijo finalmente. «Explicarle lo que pasó, preguntarle qué piensa. No la puedo abandonar así nomás. Me ha cuidado muchos años». «Por supuesto, tía. Tómese el tiempo que necesite. La oferta no tiene fecha de caducidad. Pero sí me gustaría venir seguido», añadió Consuelo con una sonrisa que le iluminó toda la cara. «Conocerlos mejor, pasar tiempo con ustedes, aprender todo lo que pueda sobre mi hermana. Son 80 años que recuperar. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero aprovecharlo al máximo». Esa noche, Consuelo se quedó a dormir en la casa de mi mamá. Le prepararon el cuarto de huéspedes, le prestaron ropa para dormir, le pusieron cobijas extras porque a las viejitas siempre les da frío. Antes de acostarse, mi mamá le llevó algo que la hizo llorar una vez más, la foto de mi abuela que tenía en la sala, enmarcada, para que la pusiera en su buró y pudiera verla antes de dormirse. Yo me fui a mi casa con Graciela y los chamacos, todavía procesando todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Parecía mentira que apenas ayer a esta hora estaba manejando mi tráiler por la carretera sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar. Parecía mentira
que una parada en el kilómetro 47 me había llevado a cumplir la promesa que le había hecho a mi abuela antes de morir. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, viendo el techo, repasando cada momento del día, cada conversación, cada lágrima. Graciela se dio cuenta de que algo me pasaba y se acurrucó junto a mí. «¿Estás bien, mi amor?», me preguntó. «Sí, no más que todavía no lo puedo creer». «Es una historia increíble. Cuando se la cuentes a tus compañeros del tráiler no te van a creer». «Probablemente no. Yo mismo no me la creo y la viví». «Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, Fermín. Cumpliste su última voluntad. Encontraste a su hermana». «Llegué tarde», dije con un nudo en la garganta. «Mi abuela murió sin conocerla». «Pero la encontraste, y ahora su familia está completa. Eso es lo que importa». Me quedé pensando en eso durante un rato largo, en lo que significaba encontrar a alguien que llevabas buscando toda la vida, en cómo el destino trabaja de maneras que no entendemos, poniendo a las personas correctas en los lugares correctos, en los momentos correctos, en cómo una canción de cuna inventada por una mujer pobre hace 80 años había sido el hilo que mantuvo unidas a dos hermanas, aunque estuvieran separadas por la distancia, el tiempo y el engaño. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Consuelo habló con su hijastra en Guadalajara, le explicó todo lo que había pasado, y, pa' sorpresa de todos, la hijastra se puso feliz por ella. Le dijo que fuera a conocer a su familia, que se tomara el tiempo que necesitara, que ella la esperaba cuando quisiera regresar, pero que entendía si decidía quedarse. Consuelo pasó 2 semanas en Aguascalientes, viviendo en la casa de mi mamá, conociendo a la familia que nunca supo que tenía. Cada día venía alguien diferente a visitarla, a contarle historias, a enseñarle fotos. Mis primos la llevaron a conocer la ciudad, la llevaron a comer a los restaurantes favoritos de mi abuela, la llevaron al mercado donde mi abuela compraba sus frutas y verduras. Yo pasaba a verla cada vez que podía entre mis viajes. A veces nomás era un ratito, un café rápido antes de salir a la carretera. Otras veces me quedaba horas, escuchando las historias que ella tenía para contar sobre su vida, sobre los años que pasó sin saber quién era, sobre las memorias fragmentadas que ahora por fin tenían sentido. Un día, como una semana después de haberla encontrado, me pidió que la llevara a un lugar especial. Quería ir a San Juan de los Lagos, el pueblo donde había nacido, donde había pasado los primeros 6 años de su vida con su mamá y su hermana. Quería ver si quedaba algo del lugar donde creció, algún rastro de la casita de adobe con el pozo y el árbol de tejocotes. Manejamos juntos hasta allá, las 2 horas de camino desde Aguascalientes. Consuelo iba callada la mayor parte del viaje, viendo por la ventana como si tratara de reconocer algo en el paisaje. Cuando llegamos al pueblo, me dirigió por calles que ella no conocía conscientemente, pero que algo en su interior parecía recordar. «Por ahí», me decía señalando. «No sé por qué, pero siento que es por ahí». Después de dar varias vueltas, llegamos a una calle en las orillas del pueblo, donde las casas eran viejas, algunas abandonadas, algunas a punto de caerse, y entonces Consuelo me pidió que parara. «Aquí», dijo con la voz temblando. «Aquí era». Bajamos del carro y caminamos hasta un terreno baldío lleno de maleza y escombros. No quedaba nada de la casa original, nomás las ruinas de unos muros de adobe que se estaban deshaciendo con el tiempo. Pero en una esquina del terreno, sobreviviendo a todo, había un árbol viejo y retorcido con unas ramas que reconocí de las descripciones de mi abuela. «El árbol de tejocotes», dije casi sin voz. Consuelo caminó hacia el árbol como hipnotizada. Puso las manos sobre el tronco rugoso, sintiendo la corteza bajo sus dedos, y cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero no dijo nada. Nomás se quedó ahí tocando el árbol, como si pudiera sentir a través de él los 80 años que habían pasado desde la última vez que estuvo en ese lugar. «Aquí jugábamos», murmuró finalmente. «Socorro y yo. Nos subíamos a las ramas, aunque mamá nos regañaba. Comíamos la fruta hasta que nos dolía la panza. Éramos tan felices. No sabíamos que la felicidad se nos iba a acabar tan pronto.
Buscamos el pozo, pero no lo encontramos. Probablemente lo habían tapado años atrás o estaba enterrado bajo los escombros, pero no importaba. El árbol estaba ahí, testigo silencioso de una historia que había empezado 80 años atrás y que finalmente estaba llegando a su final. Antes de irnos, Consuelo arrancó una ramita del árbol de tejocotes y se la guardó en la bolsa. «Pa llevármela a mi hermana», me explicó. «Pa que la tenga en su tumba, un pedacito del lugar donde fuimos felices». Esa tarde pasamos por el Panteón de Aguascalientes antes de regresar a la casa de mi mamá. Consuelo puso la ramita del árbol sobre la tumba de mi abuela, junto a las flores que siempre están ahí. Se quedó un rato platicando con su hermana, contándole del viaje a San Juan de los Lagos, del árbol que todavía seguía de pie, de todos los recuerdos que había recuperado desde que la encontré en la carretera. «Ya casi me tengo que ir, hermanita», le dijo al final. «Mi hijastra me espera en Guadalajara. Tengo que regresar a mi casa. Pero voy a volver. Cada mes, cada 2 meses, cada vez que pueda. Ya no estamos separadas, Socorro, nunca más». Cuando regresamos a la casa de mi mamá, Consuelo anunció que al día siguiente se regresaba a Guadalajara. Había pasado 2 semanas con la familia, había conocido a todos, había llorado todo lo que tenía que llorar, y ahora era momento de volver a su vida. Pero no era una despedida triste, era una despedida con la promesa de regresar. Mi mamá lloró, por supuesto. Mis tíos lloraron. Todos lloramos porque en 2 semanas Consuelo se había convertido en parte de la familia, en esa tía que siempre nos había faltado sin que lo supiéramos. Pero también estábamos felices porque sabíamos que no era un adiós, era un hasta luego. El día que la llevé a la central de autobuses para que tomara el camión a Guadalajara, Consuelo me agarró las manos y me miró con esos ojos que eran idénticos a los de mi abuela. «Gracias, Fermín», me dijo. «Gracias por pararme en la carretera. Gracias por darme aventón. Gracias por escuchar mi historia y conectar los puntos que yo no podía conectar. Sin ti, me hubiera muerto sin saber quién era. Sin ti, nunca hubiera encontrado a mi familia». «No tiene que agradecerme nada, tía», le contesté. «Usted me dio algo que yo también necesitaba, la oportunidad de cumplir la promesa que le hice a mi abuela. Ella me pidió que buscara a su hermana, y aunque la encontré de pura casualidad, siento que de alguna manera ella nos puso en el mismo camino». Consuelo sonrió con esa sonrisa que era igualita a la de mi abuela. «Tal vez tienes razón. Tal vez Socorro nos estaba cuidando desde arriba y decidió que ya era hora de que nos encontráramos. Ella siempre fue la más terca de las dos. No me sorprendería que siguiera moviendo los hilos aunque ya no esté aquí». Se subió al camión con su maletita de mano, la misma que traía esa noche en el kilómetro 47. Antes de que el camión arrancara, me mandó un beso desde la ventana y me gritó: «Cuida a mi familia, Fermín, y cuida el medallón, que siga pasando de generación en generación». El camión arrancó y yo me quedé ahí parado, viéndolo desaparecer entre el tráfico, con un nudo en la garganta, pero también con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Han pasado 3 meses desde esa noche en el kilómetro 47. Consuelo ha venido a Aguascalientes 2 veces más, cada visita más larga que la anterior. La última vez se quedó 3 semanas y ya empezó a hablar de venirse a vivir definitivamente con mi mamá. Su hijastra en Guadalajara la apoya. Dice que entiende que Consuelo necesita estar con su familia verdadera, que ella va a seguir queriéndola y visitándola, aunque viva en otro lado. El medallón completo está ahora en una cajita especial que mi mamá guarda en su cuarto. Lo sacamos cada vez que hay reunión familiar, para recordar la historia de las gemelas que fueron separadas durante 80 años y que el destino volvió a juntar. Los chamacos de la familia ya se saben la historia de memoria, y estoy seguro de que se la van a contar a sus hijos, y esos hijos a sus hijos, y así por los siglos de los siglos. La canción de las palomitas sigue viva. Ahora la cantan mis hijos, mis sobrinos, todos los chamacos de la familia. Es nuestro himno familiar, el hilo que nos conecta con Tomasa, con Socorro, con Consuelo, con todas las generaciones que vinieron antes que nosotros. Y yo sigo en la carretera, sigo manejando mi tráiler por las carreteras de México,
transportando productos lácteos de un lado a otro, durmiendo en diferentes ciudades cada noche. Pero ahora manejo diferente. Ahora siempre paro cuando veo a alguien varado en la carretera. Siempre ofrezco ayuda aunque tenga prisa. Siempre me tomo el tiempo para escuchar las historias de la gente que encuentro en el camino. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe quién se va a subir a tu tráiler. Uno nunca sabe qué conexión puede existir entre dos desconocidos que el destino pone en el mismo camino. Uno nunca sabe si la viejita perdida, que está sentada en un banco de concreto en el kilómetro 47, es la persona que lleva 80 años buscando sin saberlo. Mi abuela decía que la vida es una carretera llena de curvas y que lo importante no es llegar rápido, sino saber detenerse cuando hace falta. Tenía razón, como siempre. Si yo no me hubiera detenido esa noche, si hubiera seguido de largo pensando que no era mi problema, nunca hubiera encontrado a la tía Consuelo. Nunca hubiera cumplido la promesa que le hice a mi abuela. Nunca hubiera conocido esta felicidad de ver a una familia reunirse después de 80 años de separación. Así que ese es mi consejo para todos los que andan escuchando esta historia. Deténganse. Cuando vean a alguien que necesita ayuda, cuando sientan que algo los está jalando hacia un lugar que no tenían planeado, cuando la vida les ponga una señal en el camino, deténganse. No sigan de largo pensando que no es su asunto, porque a veces las cosas más importantes de la vida pasan cuando uno decide bajarse del tráiler y preguntar, ¿necesita ayuda? Mi nombre es Fermín Guadalupe Escobar Rentería. Tengo 48 años. Soy troquero desde hace 26. Llevo casado 23. Tengo 2 hijos que son mi orgullo, y hace 3 meses encontré a la hermana perdida de mi abuela en el kilómetro 47 de la Federal 45. Esa es mi historia. Una historia que nunca imaginé que iba a vivir. Una historia que me cambió para siempre. Una historia que empezó con una canción de cuna y terminó con una familia que por fin está completa. Gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta aquí, por aguantar los capítulos, por acompañarme en este viaje. Y si quieren escuchar más historias como esta, de camioneros de verdad, gente guerrera de la carretera que tiene mucho que contar, denle clic a los cuadritos que aparecen en su pantalla. Ahí van a encontrar más relatos de troqueros como yo, hombres y mujeres que pasan la vida rodando por este país y que cargan historias que merecen ser contadas. Cuídense mucho, raza. Manejen con cuidado, ayuden a quien lo necesite y nunca olviden que la familia siempre encuentra la manera de reunirse, aunque pasen 100 años. Nos vemos en la carretera.